A ese gran Dios que tenemos. Él es el que nos convoca y es el que nos dirige. Y estamos prestos a oír su palabra. Muchas veces en la palabra de Dios hay cosas que no quisiéramos escuchar, hermanos, pero es la palabra de Dios. Y yo he titulado la palabra de hoy diciendo que la necesidad urgente de todo ser humano es una primordialmente, y ya vamos a hablar de ella. Pero primero permítanme leer de Mateo 24, del 6 al 13, lo que dice acá. Dice, y habéis de oír de guerras y rumores de guerras. Y hay una palabra entre signos de admiración que dice, cuidado, no os alarméis porque porque es necesario que todo esto suceda pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre, dice el Señor. Muchos tropezarán y entonces caerán y lo traicionarán. Y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos pastores falsos, muchos profetas falsos, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Ese es el mensaje del Señor. Y nosotros, si ustedes acostumbran de pronto a ver noticias, yo las veo y a veces me dan ganas de llorar. Las noticias, especialmente por la televisión, dicen lo siguiente, dice guerra entre Rusia y Ucrania actualmente, entre Rusia y Ucrania, guerras entre Palestina e Israel, guerras y rumores de guerras entre Estados Unidos y Rusia. También hay rumores de guerra entre Venezuela y Estados Unidos. Y en muchos países de Europa hay revueltas, hay paros, ha habido muertos. En Madrid y en Londres y en muchas otras ciudades de las capitales europeas. Ahora, ¿qué podemos nosotros decir también de nuestro país, donde estamos sufriendo también de una terrible calamidad de asaltos, de guerras, de robos, de pornografía, de muchas cosas que el Señor rechaza completamente? De tal manera que nosotros no podemos, en nuestra sabiduría limitada, no podemos arreglar las cosas porque no está en nuestras manos. Solamente hay un Dios, hay un poder soberano en el universo, que es el que creó el mismo universo y es el único que puede solucionar los problemas del hombre. El hombre, por más que invente cosas, especialmente en el ámbito social, se habla de que podemos ser mejores padres, que podemos ser mejores hijos, que podemos ser mejores vecinos, mejores esposos, mejores amigos, mejores empleados. Todo esto se habla y esos son los mensajes que hoy en día se están escuchando en la mayoría de las iglesias. Son sermones de socialismo. Y el socialismo pues, es la ciencia que habla de las relaciones de todos los hombres, y eso es lo que se escucha. Se escucha también un evangelio que es muy liviano, un evangelio que evita, por ejemplo, todo lo que acabo yo de leer de la palabra de Dios.
Y por eso les digo que es necesario a todo ser humano que vean que necesitamos realmente nacer de nuevo para que podamos nosotros entrar al reino de Dios. Voy a leer aquí algunas anotaciones que hice. Precisamente dice: muchas de estas personas, aún de pastores, escúchenme bien, aún de pastores en muchas iglesias del mundo, hacen este tipo de sermones, unos sermones que simplemente tenemos a Dios como un dador de todo lo que nos da, y eso es cierto, pero lo tenemos solamente como dador. Pero cuando nosotros miramos en la palabra lo que nosotros tenemos que dar por la gracia y por la gracia de la salvación y de la fe que el Señor nos ha dado a nosotros para poder perseverar, entonces la gente y gente de iglesia, gente que se dice cristiana, no le gusta escuchar estas cosas, porque lo que el Señor pide es hasta nuestra propia vida, no es nada menos que nuestra propia vida. Dice: esas personas, teniendo la conciencia cauterizada, que lo dice también la palabra de Dios, dice, por el pecado que ha llegado a desconocer al Dios único y verdadero. El desconocimiento de Dios, quien se muestra y se presenta al hombre mediante la naturaleza, eso lo vemos en Romanos 1:20, cuando dice que por las cosas hechas de Dios nosotros podemos tener la seguridad de que existe un ser superior, un ser único, que es el que creó todo el universo y toda la naturaleza. Dice: la conciencia humana les está diciendo en las Sagradas Escrituras que su Hijo, el Señor Jesucristo, puede ser también conocido y que para eso no hay ninguna excusa. Se dice también en Romanos. El hombre ha intentado reformar su propia vida, ha intentado por medios humanos como la filosofía, la psicología, las drogas, el alcohol, el sexo, los medios espirituales especialmente venidos de Asia, el dinero, pero son éxitos que de alguna manera no tienen absolutamente ninguna solución. Ha intentado alcanzar metas morales, escúchenme bien, el hombre ha tratado de alcanzar metas morales y sociales, mejorando el medio ambiente, pero el resultado es infructuoso y se siente perdido y desilusionado con los resultados. Como decía antes, la sociología, que insinúan que una parte aún mayor de la moralidad de los hombres puede que tengan base genética. Esta equivocación es porque no se dan cuenta de la inclinación primordial hacia el egoísmo, la perversidad y la intolerancia y el rechazo hacia Dios, y de tal manera que muchas de sus conclusiones sean falsas. Un escritor cristiano dice lo siguiente: en la actualidad muchos pastores de nuestras se muestran casi indiferentes ante los asuntos del pecado y del arrepentimiento de las personas y dirigen su ataque hacia los pecados de la sociedad en general, en un intento por hacer que la sociedad se moleste un poco. Estos ataques van de un leve sermón sociológico, como decía antes, algo sencillo, algo que entendemos. Muchos dicen: yo entiendo el Evangelio. Y eso es cierto. La gran mayoría de personas entienden el Evangelio. Yo diría que casi todas, porque dice la palabra que aún los demonios entienden el Evangelio. Pero qué difícil, hermanos, qué difícil es poner en práctica en nuestras vidas el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es lo difícil. Dice: poniendo en práctica todas las cosas que el hombre inventa, los barrios pobres, los guetos y las críticas negativas no desaparecerán de la sociedad a menos que los barrios pobres y los guetos desaparezcan de los corazones de la gente. Lo cierto es que todos los métodos que utilizamos los hombres para cambiar al ser humano
de fuera, escúchenme bien, el ser humano, los métodos que ha utilizado son un cambio de fuera para adentro. Son variados y a veces sorprendentes. La verdad que Jesús predicó es que Dios puede cambiar al ser humano, a la humanidad entera. Es desde dentro para afuera y no lo contrario. La verdad de Jesús es un reto. Él no dijo, bueno sería que nacieras de nuevo. O tampoco dijo, y si te parece bien, podrías nacer de nuevo. Jesús lo que dijo fue, tienes, y ese tienes es un verbo en modo imperativo, es decir, es un mandato. Tienes que nacer de nuevo. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. No que viéramos a ver si podíamos hacer el esfuerzo de nacer de nuevo. Esto Jesús se lo dijo a un hombre bueno, a un hombre devoto, dirigente religioso judío que enseñaba en la sinagoga y que creía en Dios. A uno le puede parecer raro que el Señor Jesús le dijera estas cosas a un personaje como Nicodemo. Seguramente sus compatriotas dirían de él, es un gran teólogo, es un hombre muy maravilloso, enseña teología en el seminario local. Ahora, si una iglesia hubiera buscado un pastor en esa época que fuese el mejor hombre que pudiera conseguir, ese hombre sería Nicodemo. Pero Jesús le dijo que toda su consagración y toda su bondad no eran suficientes y le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo vio algo en el Señor Jesús que no había visto en ningún otro hombre. Vio en él una nueva calidad de vida. Nicodemo quiso averiguar lo que se trataba esta nueva dimensión de vida. El Señor Jesús le estaba enseñando que esa nueva vida no era mejorar su nivel moral, que estudiase más para elevar su nivel de intelectualidad y que entendiera más, sino que necesitaba recibir una nueva calidad de vida, la vida eterna que comienza aquí y ahora y nos lleva al reino de los cielos para no acabar nunca. Hoy en día hay muchas personas que asisten a la iglesia cristiana y que nunca han escuchado este mensaje del Señor Jesús, del nacimiento de nuevo. Muchos pastores predican las buenas obras, el cambio social, el ser buenos esposos y consagrados padres, y descuidan la única cosa que puede resolver los problemas de este planeta, a hombres y mujeres que realmente hayan nacido de nuevo. El problema realmente importante es el cambio de una vida que cambia al ser humano de dentro para afuera. La palabra de Dios en toda la Biblia hace hincapié a ese cambio que Jesús hablaba siempre. Dice, daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto está en Ezequiel 36:26. Repito, dice el Señor, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En Romanos 6:13, el apóstol Pablo habla de ese cambio así. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En Hechos 3:19, el apóstol Pedro dijo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Pablo en Colosenses 3:9-10 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En Tito
el Señor dice, habla así, dice, el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Está en Tito 3:5. El apóstol Pedro dice, por medio de los cuales nos ha hablado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Segunda de Pedro 1:4. Y en el Catecismo de la Iglesia Anglicana se le llama, así dice, la muerte al pecado y un nuevo nacimiento a la justicia. Cuando el hombre escucha el Evangelio y acepta que es un pecador, cree en la obra del Señor Jesucristo, se arrepiente y se dispone a servir a Dios, y entonces, y solo entonces, ha nacido de nuevo, deja el pecado, muere al pecado. Dios nos dice en Efesios 2:1, y os da vida a vosotros, y os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. La semilla de la vida eterna no está en el hombre que continúa en pecado, sino debe venir del mismo Dios cuando el hombre se arrepiente sinceramente. La palabra de Dios muchísimas veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, menciona la palabra volverse, que es el acto de la conversión. Dios le dice al hombre que vuelva a él. Por el profeta Ezequiel dijo, convertíos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Ezequiel 14:3. Por boca del profeta Isaías dijo, volveos a mí y seréis salvados todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Isaías 4:5 y el 22 también. El nuevo nacimiento no consiste en que Dios nos repare el corazón y la mente, sino que las hace nuevas. Son nuevas naturalezas. La palabra de Dios muchísimas veces expresa el cambio que el cambio que se opera en nosotros al nacer de nuevo. Son cambios completamente contrarios de la lascivia, es decir, el deleite carnal. Nos invita a la santidad, de las tinieblas a la luz, de la muerte espiritual a la vida eterna, a la resurrección de cada uno de nosotros, de ser extraños al reino de Dios, a ser hechos ciudadanos del rey, de ese reino. También dice la Escritura que el que ha nacido de nuevo ha cambiado una voluntad inclinada a hacer la maldad a una voluntad para hacer el bien. Sus afectos son cambiados, también sus objetivos han cambiado. Percibe una nueva naturaleza y se convierte en una nueva creación. Ejemplos de todos estos cambios han sido revelados en la palabra. Podemos estar, podemos citar algunos. El Señor Jesús, yendo de Judea hacia Galilea, le era necesario pasar por Samaria. Llegó a una ciudad llamada Sicar y descansó junto al pozo de Jacobo. Llegó una mujer de Samaria que se encontró con Jesús. Era una mujer prostituta, rechazada en su misma ciudad. Después de un corto diálogo, la mujer creyó en Jesús y por lo que dice la Biblia, se convirtió. Fue cambiada en otra persona. Inmediatamente se convirtió en misionera y fue enseguida a una ciudad donde era despreciada y odiada y donde se burlaban de ella por testificar de Jesús. Y se nos dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por el testimonio de ella, quien dijo, me dijo todo lo que yo había hecho. Eso está en Juan 4, versículo 39. Un hombre ilustrado llamado Saulo pasó de ser un perseguidor de los cristianos y homicida para convertirse en el más humilde y perseguido servidor del Señor Jesucristo.
y quien sufrió y murió por la causa del Señor. El día de Pentecostés, 3,000 personas nacieron de nuevo, porque sufrieron un cambio dramático y radical. Estaban perdidos por su pecado, sin esperanza alguna de salvación, religiosas, inseguras del propósito de sus vidas. Pasaron de muerte a vida y habían nacido de nuevo cuando conocieron el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. En nuestros días de alzados impuestos, el pueblo se ve como castigado por el gobierno. Los servicios públicos se incrementan, igualmente los combustibles, los alimentos, etc. Pero esto no era menos en el tiempo que vivió el Señor Jesucristo. El gobierno de Roma tenía sometido al pueblo judío al cobro de impuestos muy elevados. Tenía a un grupo de cobradores de impuestos llamados publicanos que se enriquecían robando al pueblo, cobrando aún más de lo que la ley demandaba. Uno de ellos, llamado Zaqueo, que era exactamente de los más, llamado Zaqueo, que no era exactamente uno de los más honrados, se daba muchas maneras de robar a la gente. Pero cuando se encontró con Jesús, todo eso cambió. Se arrepintió sinceramente e hizo restitución de todo el engaño que había hecho anteriormente. He aquí, Señor, dijo él, la mitad de mis bienes doy. La mitad de los bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Está en Lucas 19:8. Todos estos personajes mencionados y muchísimos más han cambiado su inclinación al pecado y han nacido de nuevo a una vida diametralmente opuesta a la vida de maldad y de iniquidad que tenían anteriormente. Un escritor cristiano cuenta la siguiente historia. Un hombre convencido para que fuera a una gran reunión de evangelización recordó los siguientes sucesos. Dijo: creo que fue en esa reunión donde por primera vez en mi vida oí de una manera sencilla y autoritaria lo que Jesucristo había hecho. Al final de su charla, el orador invitó a aquellos a quienes querían saber más a que pasasen al frente del auditorio. Yo fui y me presentaron al orador y hablamos un rato. Había otras personas que querían hacer preguntas, de modo que me dirigí a la salida, muy interesado en lo que él había dicho, pero todavía bastante confuso. Precisamente cuando me disponía a pasar por la puerta, me encontré con un hombre que me miró a los ojos y me dijo: ¿es usted cristiano? Extraña pregunta, pensé, ofreciéndole mi mejor sonrisa y diciéndole: claro que sí. Este hombre me miró a los ojos y me dijo, nuevamente, insistió: ¿es usted cristiano? También insistió en preguntar que si él conocía algo del Señor Jesucristo. Y yo dije: pesado, le seguiré la corriente a ver si así me desahogo de él para que no me moleste. Así que contesté: bueno, al menos yo lo intento. Lo intento. ¿Ha intentado usted alguna vez ser un elefante? Le preguntó él. Y dijo, sonriendo ante mi sorpresa, me agarró por el brazo, me hizo sentar en una silla y me explicó que ningún esfuerzo podría jamás hacer de mí un cristiano, lo mismo que ningún esfuerzo podría convertirme en un elefante. Entonces comenzó a explicarme de qué se trataba el cristianismo del Nuevo Testamento.
que Jesucristo había muerto en mi lugar y que Él había pagado el precio completo que exigen mis pecados. Tal y como yo me hallaba, estaba condenado ante un Dios santo y necesitaba un Salvador. Solo Jesús podía salvarme y en Él era posible ser perdonado por mi pasado. Además, en su resurrección me estaba ofreciendo el poder para vivir la clase de vida que ahora yo había creído imposible conseguir. Sin embargo, este hombre, bien intencionado, no había escuchado toda la verdad del Evangelio. Y esto está sucediendo en muchísimas iglesias cristianas hoy en día. Para muchas personas, el cambio de vida está basado en promesas pseudo cristianas. Les dicen, jamás volverá a padecer enfermedades. Dios es tan bueno que todo lo que pidas para tus necesidades, Él te lo proporcionará. Tus finanzas van a progresar significativamente. Cuidará tu casa, tu carro y todo lo que tú poseas y aún te dará más. Si religiosamente diezmas, jamás te faltará el dinero, etcétera, etcétera. Esta es la clase de predicación de las nuevas personas que solamente piensan en esta vida y no en la otra. A esta clase de sermones basados en las bendiciones naturales que Dios nos ofrece, lo que hacen es volver al ser humano más ambicioso, más amante de la comodidad de lo que merece: una buena casa, una buena familia, un buen padre, una buena esposa, unos buenos hijos, todo basado en sentimientos, en posiciones económicas, en una placentera manera de vivir. Pero la gran parte de ellos piensan y viven de esta manera jamás podrán obtener un nuevo nacimiento. Para algunos de ellos, muy pocos, puede llegar la riqueza y el buen vivir disfrutando de los placeres que el mundo ofrece, pero que para todos finalmente es una vida desperdiciada. No se predica toda la verdad del Evangelio y de esta manera carece de todo poder para salvación. Cuando la cruz del Señor Jesucristo no aparece en la predicación del Evangelio, tampoco el Señor Jesús aparece en el corazón del no regenerado, el no nacido. Si usted realmente ha nacido de nuevo, no por presión ni por miedo al infierno, sino por un amor a aquel que murió por usted y sigue viviendo una vida religiosa falsa que, a consideración de aquel que todo lo sabe, simplemente es que su ira hacia usted jamás termina. Nosotros, los que asistimos a escuchar cada domingo la palabra de Dios, aunque todavía necesitamos más que en el principio, estamos seguros en que todo lo que puede es el amor más grande y eterno que Dios nos ha dado a nosotros sin merecerlo, y que por lo mismo debemos ser fieles a su inmenso amor. Que esta sea nuestra prioridad como cristianos y que los placeres que el mundo nos ofrece no borren de nuestro corazón y nuestra mente la verdadera prioridad como cristianos que decimos ser. Venir todos los domingos a glorificar a este Dios bondadoso, que cumplamos como fieles discípulos con todo lo que Él nos ha ordenado. Yo voy a leer aquí el Salmo 107:32, dice: exáltelo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. En Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros, y tanto más
Y tanto más cuanto nosotros tenemos necesidad por el pecado que todavía nos asedia. No somos nosotros completamente santos, esa es la verdad. Seremos santificados cuando estemos delante de su presencia en la otra vida. Y Él nos espera porque ansía que ninguno se pierda, que todos acudamos al Evangelio. El Evangelio no es algo fácil, hermanos. No solamente es creer y punto, porque los demonios creen más que nosotros en el Señor Jesucristo. Ellos lo conocen, pero ellos desvían completamente la verdad del Señor. Acudamos a lo que el Señor dice, a la verdad del Evangelio, a que nosotros podemos vivir confiadamente, pero vivir siempre en la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice. Muchos ocultan hoy en día, muchos pastores, la segunda parte, que es lo que sufre el cristiano por seguir la palabra de Dios, por seguir las pisadas de Dios. Y las pisadas de Dios siempre han llevado hacia la cruz, siempre han llevado hacia que tenemos que abstenernos de todo lo que nos parece a nosotros una felicidad que es pasajera. La verdadera felicidad está en el amor que Dios nos ofrece y que nos espera en el cielo. Gracias, hermanos.